Muy buen día a todos, mi nombre es Bella Esmeralda Villalobos Burgos, soy estudiante de Psicología de tercer semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al curso de Fundamentos y Generalidades de Investigación del grupo número 10. En este video vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Esta temática se debe abordar ya que nuestro país lamentablemente lo vive en su día a día. Decidí elegir este tema abordando el análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. También un tema muy importante que se toca es la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano, donde Gilma y María Victoria Rodríguez en su artículo nos menciona que las mujeres en Colombia son abusadas frecuentemente en el conflicto armado por parte de la guerrilla, paramilitares y ejército. Se realizó un estudio desde el año 2001 hasta el 2009, donde 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, donde 6 mujeres son abusadas cada hora y 149 diariamente. La violencia sexual hacia las mujeres sigue siendo un factor asociado a la guerra. El tema anteriormente abordado es el conflicto armado. De este tema sale como un subtema o una parte de este tema mencionado anteriormente, en el cual mi pregunta de investigación formulada en la fase 4 se refiere a cómo la magnitud del problema de la violencia sexual contra la mujer colombiana en el conflicto armado es reflejado en el periodo 2001 al 2009 en Colombia. Con esta pregunta damos apertura a la respuesta. Las mujeres colombianas durante el conflicto armado han sufrido violencia sexual por parte de los diferentes grupos que participan en el conflicto, entre los cuales tenemos la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Según Oxfam, la prevalencia de violencia sexual en el periodo 2001 al 2009, con base en 407 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armados en Colombia, se estimó en 17.5%, lo cual significa que en esos 9 años 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual, lo que representa un promedio anual de 54.410 mujeres víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, 149 diariamente y 6 mujeres cada hora. A continuación voy a anunciar de manera breve un resumen de los artículos revisados. El primer artículo revisado se trata del conflicto armado en Colombia, análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. En este tema estudiado, Lilian Jaffe nos habla sobre el conflicto interno y la guerra civil en Colombia, donde es generada en instituciones, el régimen, la presencia estatal y la inclusión o exclusión política, donde existen dos teorías, una centrada en el resentimiento, desigualdad e injusticia y la otra basada en la codicia. En el primer punto de vista nos habla sobre las desigualdades socioeconómicas, la omisión de algunas regiones, rechazo o discriminación de poblaciones, entre otras, siendo una de las causas de conflictos violentos. En el segundo punto de vista, basada en la codicia, en su orientación, las raíces de los conflictos armados no se encuentran en los resentimientos y desigualdades socioeconómicas como se creía, sino en los intereses económicos de algunos grupos en conflicto. Podemos deducir que el origen de los conflictos violentos se generan por la mala administración de los recursos, por la desigualdad de repartición y por las políticas gubernamentales que sacan provecho para beneficiarse de estas riquezas e impedir que muchos sectores se beneficien. El conflicto armado en los últimos años se ha llenado de codicia, ambición y maldad, tratando de relacionarse directamente con el control de los polos de producción de diversas riquezas como las áreas de producción y procesamiento de drogas ilícitas, zonas ricas en oro, carbón, petróleo, banano, ganadería y café, todo esto llevando a la corrupción. El segundo artículo revisado se trata de la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano, un desconocimiento de su dignidad. En este tema estudiado, Gilma y María Victoria Rodríguez Escobar nos hablan de cómo las mujeres en Colombia son abusadas frecuentemente en el conflicto armado por parte de la guerrilla, paramilitares y ejército. En 75 casos ocurridos desde 1994 hasta el 2004 sobre la violencia sexual contra las mujeres, un 45% corresponde a paramilitares o autodefensas, un 18.6% a las FARC, un 10.6% a miembros del Ejército Nacional, un 25% se clasifica como indefinido y el 5.3% restante se refiere a otros. También nos habla sobre la dignidad de la mujer, donde la dignidad es un principio que puede ser vulnerado, pisoteado y degradado por los demás. Actualmente en Colombia se desconoce la dignidad de las mujeres, ya que el hombre practica la violencia
sexual contra ellas, obligando y llevando a las mujeres a la prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, violación, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social. Entre estas tenemos las reglas de convivencia. Colombia es el único país de América Latina que tiene en la actualidad un conflicto armado. La violencia sexual hacia las mujeres sigue siendo un factor asociado a la guerra. El tercer artículo revisado se trata del conflicto armado en Colombia. En este tema estudiado, Miguel Humberto Jaime Contreras nos habla sobre la historia de violencia en nuestro país, cómo desde siglos atrás se padecía el conflicto violento mediante el dolor, sangre, desconfianza y un índice muy bajo o afectación de la economía. Desde 1910 a 1945 nuestro país fue conocido como el periodo de la violencia y en la década de los 60 surgen movimientos guerrilleros de los cuales pretendían enfrentarse o oponerse al gobierno. Las fuerzas militares del Estado y los grupos insurgentes siempre han tenido confrontaciones con una misma perspectiva: transformación política, social y económica del país, juntos con distintos propósitos para estas. Además de estos grupos al margen de la ley, la confrontación del narcotráfico, quienes también quieren apoderarse de tierras y hacer cultivos ilícitos para beneficio propio, ponen en riesgo a millones de campesinos que habitan en veredas o en campos, todo por la ambición y la codicia del poder. Por otra parte, no se borraba de nuestra memoria el episodio del Palacio de Justicia, ni los secuestros y asesinatos de los funcionarios judiciales por parte de los guerrilleros y paramilitares. No podemos ignorar que en ciertas zonas de Colombia la sola presencia de un funcionario judicial es de por sí ya un acto de valentía, ya que estos grupos su única defensa es un fusil. Debemos defender nuestros derechos, de combatir la corrupción, desmantelar y llevarlos a la justicia para que pongan todo el peso de la ley sobre ellos. Muchas gracias.